Ya hemos iniciado un año 2023 lleno de muchas expectativas, proyectos y metas por cumplir. Nosotros de igual manera esperamos continuar contándole grandes historias en este año. Para conocer al personaje invitado esta noche, debemos saber en primer lugar cuál fue el origen del oficio que desempeñó don Francisco Flores Marín, fino ebanista en su momento en Aguadas. Su historia fue contada en el mes de marzo del año 2015 y buscando una definición acertada de este valioso trabajo encontramos lo siguiente. La ebanistería es una especialización de la carpintería orientada a la construcción de muebles. El término hace relación a un tipo de árbol muy antiguo, duro, pesado, negro en el centro y blanco en su corteza y de origen africano, el ébano. Su copa alcanza los 15 metros de altura en su madurez. Posee un tronco recto hasta con 80 centímetros de diámetro. En muchos lugares su madera se utiliza para la fabricación de carbón, mangos de diferentes herramientas y para la fabricación de muebles. Esta es la historia de uno de los mejores ebanistas que ha tenido la ciudad de las brumas. En primer lugar, debemos conocer la diferencia que existe entre dos artes muy parecidas, la ebanistería y la carpintería. La ebanistería es una especialización de la carpintería orientada a la construcción de muebles finamente elaborados y tallados de excelente calidad y diseño. Usa el tallado y el torneado de la madera, haciendo los cortes necesarios para llegar a su meta propuesta. La carpintería, por el contrario, es el oficio de trabajar la madera para crear objetos útiles y agradables, no tan detallados como muebles, mesas, puertas, herramientas como martillos y otros. Tanto el arte del ebanista como el del carpintero exige una gran práctica en los talleres para la parte ejecutiva y algunos conocimientos de geometría para el trazado. Este es el oficio que acompaña el proceso de diseño del mobiliario, ya sea comercial o doméstico. Muchas son las ebanisterías que encontramos a nuestros alrededores y Aguadas no es la excepción a la regla. Las vemos por el sector de la Avenida, por La Habana, por la Carrera Quinta y especialmente la más antigua de todas, la ebanistería de los Flores, donde laboran los hijos de don Francisco Flores Marín, ubicada cerca al antiguo Club Social de Aguadas. Heredaron de su padre el amor por la madera y uno de sus trabajos lo encontramos en el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas, al hacer las salas penitenciales que hoy observamos. Los hijos de don Pacho Flores conservan como un tesoro en su taller las herramientas, el sombrero y hasta la cédula de la época de su padre. Además, una vieja mesa que ha venido de generación en generación. En su noticiero del canal Teleaguadas, recordar es vivir. Un ebanista, don Francisco Flores Marín. Este insigne ciudadano aguadeño nace en el año 1943 y fallece un 20 de julio de 1995. Desde muy joven, empíricamente, demostró su talento para el tallado de la madera, hasta convertirse en un excelente ebanista reconocido en todo nuestro municipio de Aguadas. Vale la pena profundizar sobre la vida de este querido aguadeño, quien desde muy niño aprendió el arte de labrar con paciencia la fina madera y moldearla hasta convertirla en una excelente pieza que reposa en muchos lugares del municipio. Nos acercamos a la ebanistería de los Flores y visitamos la residencia de uno de sus hijos, don Nelson Flores Gutiérrez, quien nos brinda sus apreciaciones sobre el trabajo realizado por su señor padre. Y esto nos comentó: para Aguadas del ayer, recordar es vivir. A ver, mi papá fue una persona que se le medía a todo lo que se relacionaba con la madera. A él no le da, no era la persona como retraída, no, era pechado para adelante.
y tenía muchos conocimientos sobre la madera. ¿Cómo aprendió su papá el arte de la ebanistería? A ver, ellos vinieron, tengo yo medio entendido de que ellos eran una familia de Sonsón, más o menos los ancestros de ellos fueron de Sonsón. Y dentro de ellos venía un hermano, el hermano mayor, y él fue el que traía como esa vena de la ebanistería y les enseñó. Y ya luego eso se fue perfeccionando, se fue perfeccionando. Ya llegué yo, empecé a crecer al lado de mi papá y empezamos a formar un buen taller. Hay unos elementos, unas herramientas que se conservan en el taller de los Flores que conocemos. El sombrero, el cabello, la herramienta. ¿Qué recuerdo le vienen a su memoria de esa herramienta de su papá? Pues es que la memoria, es que son herramientas que pues ellos las han conservado, ¿cierto? Pero con eso se consiguió mi papá la vida. Eso era lo que había, como maquinaria, como herramientas, era lo único que había. Era una garlopa, un cepillo y una chuela. Eso era muy empírico, eso era muy difícil de elaborar uno cualquier cosa, porque era prácticamente con las manos. ¿De qué recuerdo? Muchos recuerdos. Mi padre quería mucho a mi mamá, hubo 12 hijos. Y sin embargo, pues él siguió, dele la batalla, nos ayudó a crecer, nos formó como hombres trabajadores, hombres honrados. ¿Qué más le digo yo de mi papá? Era una persona muy jovial con la gente, era muy formal, muy atento, le encantaba estar con la gente. A lo largo de los años, la política manejada aquí en Aguadas por doña Dilia Estrada, montaron un colegio que se llamaba el Instituto Técnico Industrial. Y ahí hubo varios profesores, don Libardo Tejada y don Idelio Marín, cada uno en su oficio. Y eso duró poco tiempo, pero sí, fue profesor. Hablemos un poco de una herramienta de trabajo bien importante de su señor padre que trae gratos recuerdos en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Una mesa que tiene cuerpo de ave y cabello. Unos dragones o en fin. No, pues es que yo tuve esas fotografías y deben de estar en mi casa, deben de estar. No sé quién diablos fue y le llevó unas fotografías y le dijo que si él era capaz de hacer esa mesa, que la necesitaban para el Corpus, porque en ese entonces la fiesta de Corpus en Aguadas era una cosa muy hermosa, muy relevante en todo. Entonces él dijo que sí la hacía y se comprometió a hacerla, y yo recuerdo que mi padre se quedaba hasta la 1, 2 de la mañana dándole a esa mesa para poder cumplir. Su papá ocupó un cargo importante, primero como director de la cárcel. Ajá. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento? Mi papá fue director de la cárcel 7 años, es que fueron 7 años, no sé si fue del 61 al 67 o del 71 al 78, del 71 al 78. ¿Cómo le fue a él con ese trabajo de director de la cárcel? No, a él le fue supremamente bien y allá vivían muy contentos con él. Lo que pasó es que
ya la cuestión política, ya se generó ahí el cambio y hasta ahí llegó. ¿Por qué tanta afinidad de don Francisco Flores Marín con el Partido Conservador que lo llevó incluso a ser concejal del municipio? Es que mi papá, toda esa familia eran conservadores. Ahí no hubo nadie liberal. Todos eran conservadores. Hasta el viejo papá de ellos ese sí que era. Y regañón, si uno se torcía. ¿Qué hacía su abuelo? Mi abuelo en su semana fabricaba cepillos de raíz y cepillos para limpiar ropa, porque en ese entonces se usaba mucho la ropa de paño. Bueno, y sábado y domingo era el que compraba un 95% del sombrero que saliera al mercado. Él compraba todo ese sombrero y lo despachaba para Medellín a una familia, pues que yo recuerde, el apodo eran los Crespos. Y en Medellín ya elaboraban el sombrero y lo traían. Y aquí existían otros planchadores de sombreros que también arreglaban, como era el señor Campiño. También estaba otro señor Ríos, un señor Ríos, ¿cómo era que lo llamaban? Bueno, no me acuerdo. Pero habían varios que planchaban el sombrero muy manual, no como hoy, que es con esas máquinas y todo, no, eso era manual todo. Fue su papá definitivamente uno de los mejores ebanistas que ha dado el municipio de Aguadas en su historia. Pues en la época sí. Yo defiendo ese momento porque mi papá aquí le enseñó a un poco de gente. Iban allá a trabajar, trabajaban un tiempo y aprendían. Luego iban con la cartulina, con el pedacito de triples, don Francisco, me deja tomar esta medidita del mueble que es que yo me comprometí. Y entonces ahí fue donde ya se empezó a regar esa semilla. Mi papá sembró esa semilla de ebanistas aquí en Aguadas. ¿Y por qué sus hermanos en la actualidad, Pacho, Oscar, está usted inclusive, sus demás hermanos tomaron ese rumbo de ser ebanistas? Pues es que una cosa bien rara. En primer lugar, nosotros todos, los hijos de ellos, de los hermanos de mi papá, todos fuimos ebanistas, todos. Pero los hijos, como los hijos míos y los hijos primos míos también, ninguno, o sea, faltando nosotros, se acabó la tradición. Este homenaje a don Francisco Flores Marín, ¿qué significa para usted como hijo mayor? Para mí, yo como hijo mayor, me siento muy orgulloso. Me siento orgulloso de saber que lo han tenido en cuenta como una persona importante en el pueblo. Aguadas, en su templo de la Inmaculada Concepción, posee una valiosa joya digna de ser admirada, siendo en sí un claro ejemplo de lo que es el trabajo de un fino ebanista que construyó este valioso elemento litúrgico, conocido como el tabernáculo o sagrario antiguo de 1888. Su constructor, el sonsoneño Simón Caballero. Fue hecho en diomato o cedro negro, madera producida en ese Aguadas del ayer. Posee 5 cuerpos desarmables que son utilizados 2 veces al año.
para el monumento el Jueves Santo y para el ejercicio de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento con motivo del fin de año. El término ebanista apareció en Francia en el siglo XVIII y es citado por primera vez en unos documentos oficiales en el año 1657. Las herramientas que emplea el ebanista son las mismas de que hace uso el carpintero, pero más finas. Además utiliza cuchillas de alisar, piedra pómez, esmeril y papel de lija. El ebanista debe saber chapear, barnizar, embutir y teñir las maderas, así como utilizar las vetaduras y lobanillos de aquellas por el bello aspecto que ofrecen, y hasta debe conocer algo de las artes del tornero y del tallista. Por ello, la confección de muebles con ébano se convirtió en un oficio de calidad artesanal, donde junto a la técnica se valoraba la habilidad del ebanista, así como la artisticidad de la decoración elaborada en ellos. A partir del siglo XVIII, el ébano comenzó a ser sustituido por maderas teñidas. Desde entonces se entiende la ebanistería como la confección de muebles con maderas valiosas que pueden estar recubiertas de diversos elementos. Doña Albertina Gutiérrez contrajo matrimonio con ella, de cuya unión 13 fueron sus hijos, quienes heredaron de su padre la ebanistería. Entre algunos de ellos encontramos a Estela, a Óscar, a Francisco, Olga Cecilia, Nelson, Ramiro y Orlando. Al hablar del matrimonio de sus padres ya fallecidos, Francisco Flores Marín y Albertina Gutiérrez, los hijos de esta pareja resaltan la entrega, la responsabilidad, el amor al trabajo, la honestidad y el servicio desinteresado, entre otros valores. Fueron una pareja de personas muy emprendedores al sacar este hogar adelante, bastante numeroso por cierto, y de los cuales la mayoría de ellos heredaron de su padre el amor a la madera bien tallada. Las herramientas de trabajo las conservan como un gran tesoro en su ebanistería, ya que son muy antiguas. Fueron elaboradas incluso por el mismo don Francisco Flores Marín. También sus nietos juegan un papel destacado en esta historia, quienes vieron en sus abuelos un ejemplo a seguir. Aunque estaba muy niña, Valentina Flores Garcés no conoció a su abuelo Francisco, pero sí recuerda con cariño a doña Albertina como una mujer muy emprendedora, llena de grandes valores, y a pesar del paso de los años y de sus enfermedades, demostró mucho cariño hacia estas nuevas generaciones. De mi abuela Albertina recuerdo que con ella pasé toda mi infancia, su generosidad, su amor, su entrega hacia sus hijos, sus nietos, una mujer que me enseñó el significado de la perseverancia, de la gratitud y del amor hacia la familia. ¿Qué enseñanza le transmitía a ella y qué le contaba ella de pronto de su abuelo don Pacho? Pues en nuestras charlas me contaba que era un hombre entregado a la comunidad, al servicio social, un apasionado por la política y que era un hombre cariñoso y entregado a sus hijos. ¿Qué significa para usted el oír mencionar la famosa ebanistería de los Flores? La ebanistería de los Flores es un legado de nuestros abuelos y de un recorrido de una familia, de una historia, amor. Ver a su papá Óscar con un cepillo, con sus herramientas, ¿qué significa para usted? La verdad es de admirar, es también para mí amor, sacrificio, porque a través de este bello arte ha logrado sacarme adelante. El estar pendiente de su abuela en su enfermedad, su señor padre Óscar, y tú también tienes que ver en ello.
¿Qué significa para ti ese momento tan especial de velar por esa joya tan importante, doña Albertina, en su enfermedad y su fallecimiento? Pues la verdad, ella siempre estuvo, como le digo, conmigo en toda la infancia y era como lo mínimo que podíamos hacer por ella, estar pendiente de su bienestar y siempre todos como familia queríamos lo mejor para ella. ¿Y qué significa para ti, para terminar este homenaje a don Pacho Flores y doña Albertina, que paz descansen? No, que fueron personas que dejaron mucha historia en su recorrido y que fueron unos berracos en sacar una familia tan grande adelante y hoy por hoy están sus descendencias todavía dejando huella y amor a los que se puede. Gratos recuerdos para terminar también. La Ebanistería de los Flores. ¿Vives gratos recuerdos en la Ebanistería de los Flores cada que ingresas allí? Sí, toda mi infancia pasé allí, las travesuras de niña, los juegos, las experiencias, toda mi infancia fue acá en la Ebanistería. Viajemos ahora en el tiempo y en la historia para conocer en la antigüedad cuál fue el papel del ebanista que trabajaba generalmente para las grandes cortes, para los ducados y para los grandes palacios. De época antigua no quedan muchos testimonios, tan solo algunos hallazgos arqueológicos y representaciones de obras de ebanistería en pinturas y relieves. Los ejemplos más valiosos se encuentran en la antigua Mesopotamia, con muebles de ébano y marfil, para uso de la realeza que datan de los siglos VII y VIII a.C. En el antiguo Egipto hallamos ejemplos como los muebles de cedro con taraceas de ébano y marfil de las tumbas de grandes reyes. En la tumba de Tutankamón se hallaron diversos muebles de uso personal del faraón, de gran calidad artística, como escabeles, cofres para objetos preciosos, camas con patas en formas de animales diversos, como toro, chacal, león, etc. En Grecia se realizaban muebles con ébano, marfil, plata y oro. Un primer momento de esplendor de la ebanistería se produjo durante el Renacentismo. En Florencia, los trabajos de ebanistería eran llamados fuera de norma, porque por su calidad, tanto en materiales como en la técnica y habilidad del artesano, se salían del oficio gremial y reglamentado del carpintero. Considerados como muebles de lujo, solo estaban al alcance de hombres ricos y poderosos, sirviendo para decorar sus grandes palacios. En el siglo XVI, la ebanistería incorporaba materiales preciosos como el marfil y la madreperla, apliques en uso, pinturas al temple con motivos heráldicos o alegóricos y relieves con panes dorados y plateados. Francisco Flores Marín tuvo dentro de sus diversas facetas el amor a la política, recorriendo numerosos caminos y las veredas del municipio, en búsqueda de apoyo para la parlamentaria Dilia Estrade Gómez, con quien tuvo una fuerte amistad, ya que unieron sus fuerzas para buscar proyectos que beneficiaran a la comunidad. Fue tanto su arraigo político conservador que llegó incluso a ser electo concejal del municipio. Además fue director de la cárcel municipal en su momento. Se sabe que don Francisco Flores Marín fue concejal de nuestro municipio de Aguadas por muchos años, destacándose en el campo político al lado de la parlamentaria doña Dilia Estrade Gómez, con quien en sus inicios recorrían las veredas de Aguadas, siempre acompañados por el campesinado, quien con su típico sombrero aguadeño escuchaban sus ideas y sus grandes propuestas. En la búsqueda de una mejor formación para sus estudiantes, don Francisco Flores Marín fue profesor del Colegio Instituto Girardot de Aguadas. Tiempo después, Colegio Francisco Montoya, hoy Marino Gómez Estrada.
Sus alumnos veían en él a un verdadero maestro de quien aprendieron grandes valores para la vida y sobre todo la responsabilidad en su trabajo y el manejar las herramientas con sumo cuidado y precisión. Muchos de los trabajos de don Francisco los encontramos en la casa cural de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, en las puertas, capiteles, ventanas, chambranas y muchos más en varias casas históricas del municipio. Se conoce que una fina mesa con cabeza de animal y cuerpo de ave en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas fue hecha por don Francisco Flores Marín, por encargo de un alcalde de la época, cuyo objetivo era adornar uno de los altares en la procesión del Corpus Christi, muy famosa en la época. Quisimos escuchar las opiniones de Ricardo Flores, uno de los nietos de don Francisco, para que nos dé sus apreciaciones sobre este interesante personaje y los recuerdos que tiene guardados en su memoria sobre las vivencias compartidas con él. Yo soy el primer nieto que tuvo mi abuelo Pacho, como le decíamos todos, el abuelo Pacho. Era una persona muy cariñosa con nosotros, muy entregado a la familia, sobre todo pues con los nietos, los primeros nietos que él tuvo, que fueron los hijos de mi papá Nelson, también de mi tía Estela, que son las mayores. Entonces él le gustaba mucho tener esa cercanía con esos nietos. ¿Qué recuerda de él en cuanto a su trabajo en esa ebanistería? Nosotros de pequeños nos manteníamos metidos allá entre los palitos y el aserrín. Recuerdo mucho que nosotros jugábamos mucho en esa esquina de donde mi abuelo tenía la ebanistería, que era muy conocida también, que era la esquina de don Octavio Gómez, donde tuvo la panadería don Octavio Gómez. Ahí en esa esquina nos juntábamos mucho y jugábamos mucho, era con palos. Siempre la infancia de nosotros fue jugar con palos, con aserrín y metidos allá en el sótano del taller, jugando y salir de aserrín hasta el pelo. ¿El temperamento de don Pacho, las enseñanzas para la vida, se quedan en el corazón? Sí, se quedan en el corazón. Era una persona muy estricta en su manejo. Era una persona muy seria, muy centrada en sus cosas, y eso se lo transmitió a sus hijos y ya nuestros padres pues nos lo transmitieron a nosotros, enseñándonos un camino recto en la vida. ¿Qué significa que su señor padre, don Nelson, también les ha seguido ese camino de don Pacho, un gran ebanista de mucho tiempo en Aguadas? Eso significa mucho porque eso es haber continuado una tradición que empezó él desde muy joven. Lástima que esa tradición ya haya terminado en ellos, porque ninguno de nosotros, por el lado de los nietos, ninguno siguió ese camino. De pequeños sí nos metían al taller y en las vacaciones nos tocaba ayudar en el taller, que a pulir, que a pintar, que a sacar los clavos de una silla, ¿sí? Pero nunca nos nació en nosotros como esa vena de aprender ese arte tan bonito como el que tiene mi papá y como el que tienen mis tíos actualmente. ¿Y qué significa para ustedes ser de esa descendencia, de hablar de la ebanistería de los Flores, de grata recordación en Aguadas? Eso es un orgullo muy grande, y ver cosas en diferentes partes del pueblo, en la iglesia, hasta en las mismas casas de nosotros, tener cosas hechas por mi papá, eso es un recuerdo muy grato y un recuerdo que siempre lo vamos a llevar en el corazón, porque son cosas que él nos hizo a todos los hijos, las hizo con el corazón. Y hay que hablar de una figura muy importante en su vida, Ricardo, doña Albertina. ¿Qué recuerdos tiene de esa abuela? La abuela Berta, recuerdo que ella era una persona muy seria. Era muy seria, era muy estricta con los nietos. Nos quería muchísimo, pero siempre era esa abuela como dura, pero era una gran mujer y una gran persona.
¿Y qué siente al ver una fotografía de don Pacho Flores, el ebanista del pueblo? Se me llena, se me arruga el corazón, porque de verdad que tengo muchos recuerdos muy bonitos de él, sobre todo ya por decirlo así, por allá en los años 90, 96 más o menos, que fue más o menos como en la fecha en que él ya falleció, que fue el último recuerdo que yo tengo de él, que fue estar con él y yo, estar en una de las fincas que él tuvo, boleando machete. ¿Sí? Él me dijo, camine, lléveme a la finca. En unas vacaciones que yo vine acá al pueblo, yo vivía en Medellín y yo llegué aquí a las vacaciones y me fui con él para la finca y lo llevé y ya todas esas vacaciones me las pasé con él en la finca. Ese fue como el grato recuerdo que me quedó de él, verlo boleando machete en el monte, en sus cafetales, porque eso lo hacía feliz. Cuando él ya no trabajaba la ebanistería, él se dedicó al campo, a las fincas, al café. Entonces él le gustaba mucho estar allá metido. Y estar con él y tener yo ese recuerdo de él me llena el corazón bastante porque verlo así es muy gratificante. ¿Por qué un hombre tan abanderado con el Partido Conservador y una Dilia Estrada de Gómez, de la cual profesó una gran amistad? Sí, yo conocí a mi abuelo y lo acompañé muchísimas veces en la camioneta que él tenía, no se me olvida, una Dodge 100, azul. No le gustaba sino ese color, el color azul. De ahí pues conservador a morir el abuelo Pacho. Recuerdo que de pequeñitos él nos llevaba a todas esas correrías políticas, a la vereda de Santa Rosa, a Encimadas, al río arriba, recorriendo detrás de Doña Dilia, recorriendo todas las veredas del municipio. Él fue un gran político y fue un gran líder acá en el municipio. Este homenaje del canal Teleaguadas en el programa Aguadas del Ayer, Recordar de Vivir, para Francisco Flores Marín, el ebanista del pueblo. No, muy orgulloso de eso, Jorge, porque es darle un reconocimiento a una persona pues, que le dio muchísimo a este pueblo, tanto en la parte personal como en la parte profesional, en su labor como ebanista. Entonces eso le llena a uno de orgullo el corazón y le revivía a uno esos grandes momentos y grandes recuerdos que tuvimos con él. Se conoce que don Francisco Flores Marín participó como profesor de ebanistería en el Instituto Técnico Industrial, que estuvo ubicado donde hoy encontramos la Casa de la Cultura de nuestro municipio de Aguadas. Muchos de sus trabajos los encontramos en las finas tallas que en el Templo de la Inmaculada Concepción encontramos, por ejemplo, finas puertas, mesas, sillas, camas, hermosos calados en muchas casas de Aguadas guardan su invaluable recuerdo. Hoy sus hijos, conocidos como Los Flores, continúan este gran legado de la ebanistería en nuestro municipio de Aguadas, trabajando con responsabilidad y finura en todos sus acabados y labrando así la fina madera. La edad de oro de la ebanistería se produjo en la Francia de los Luises, de Luis XIV a Luis XVI, donde se alcanzaron altos niveles de calidad y refinamiento. Debido a la gran variedad en maderas que se pueden encontrar en Colombia, los artesanos de diferentes partes del país se han especializado en trabajarla para elaborar productos utilitarios y decorativos que representan sus tradiciones y culturas. Dentro de los principales centros artesanales dedicados al trabajo de la madera se destaca el eje cafetero, con municipios como Salamina y las ciudades de Pasto, Popayán y Barranquilla, con la elaboración de las máscaras para el carnaval. Son territorios en los que, transformando la madera, se plasma y se dan a conocer al mundo las tradiciones de nuestras comunidades. Vale la pena destacar algunas comunidades indígenas que conservan sus tradiciones ancestrales al labrar la madera para sus máscaras, vasijas para ceremonias especiales, para elaborar instrumentos de pesca, para sus rituales funerarios
entre otros aspectos donde la madera juega un papel muy destacado. De esta manera, hemos hecho un viaje al pasado para recordar en el presente la vida y la obra de don Francisco Flores Marín, quien será muy recordado y puesto a consideración como un paradigma para nuevas generaciones que utilizan instrumentos de alta tecnología, de acuerdo al avance de los tiempos, para labrar con fina paciencia una excelente madera, que dará como resultado una bella obra de arte que también encontramos enaguadas en los balcones, los capiteles, las puertas y las ventanas, que sin lugar a dudas llevan el nombre de este fino ebanista aguadeño. Agradecimientos a nuestro patrocinador, Abdul Jalil Salabria González. Feliz noche para ustedes, que descansen y nos encontramos el próximo jueves.